Imagina un cuento de hadas para el siglo XXI, una actriz hecha a sí misma que enamora al príncipe más rebelde del planeta. Millones de personas vieron esa boda, convencidas de que el amor, por fin, podía modernizar una institución anclada en el pasado. Pero tras los muros centenarios del palacio, la historia que se contaba en susurros era muy, muy diferente. Aquello no era un romance, era el prólogo silencioso de una guerra civil. Y esta semana ese susurro se convirtió en un grito ensordecedor. El veredicto final ha llegado, no de la prensa, sino desde el corazón mismo de la maquinaria. La han sentenciado como la royal más destructiva de la historia. No difícil, ni incómoda, destructiva. Este video no busca juzgarla, sino entender cómo se forjó esa corona de espinas. Cómo la mujer que iba a ser la salvadora de la corona se convirtió en la amenaza que podría destruirla para siempre. Puedes lanzar los podcasts, puedes vender los especiales de Netflix y hasta orquestar las sesiones de fotos más glamurosas en tu mansión de Montecito, posando como la realeza alternativa de California. Oh, sí. Pero hay algo, Megan, algo que simplemente no puedes controlar, por muchos millones que tengas en el banco: los susurros. Esos susurros que se deslizan como fantasmas por los pasillos del Palacio de Buckingham, esos muros que han visto más secretos, más traiciones y más lágrimas que el confesionario de un papa. Son el verdadero poder en la sombra, la banda sonora de una monarquía que sobrevive a base de lo que no se dice. Y esta semana esos susurros dejaron de ser susurros. Se convirtieron en un rugido, en un cañonazo mediático directo desde la Torre de Londres, diseñado para hacer el máximo daño posible. A ver, que quede algo claro, porque esto es importante. La gente de Palacio, los verdaderos insiders, no sueltan etiquetas así como así, no son tuiteros aburridos. Son personas que se han pasado décadas puliendo plata que cuesta más que tu casa y la mía juntas. Son profesionales en el arte de enterrar dramas familiares bajo capas y capas de un protocolo asfixiante. Su trabajo consiste literalmente en sonreír con los dientes apretados mientras por dentro se desata el infierno, y todo por una sola cosa: la supervivencia de la corona. Son maestros del silencio, guardianes de la fachada. Por eso, cuando uno de ellos decide hablar, el mundo entero debería escuchar con atención. Y ahora, uno de ellos ha ido y ha dicho en voz alta la parte que jamás se dice, y no una parte cualquiera, no un chisme sobre tiaras o vestidos. No, no, no. Han ido directos a la yugular. Han llamado a Meghan Markle. Y preparaos para esto: la royal más destructiva de la historia. Sí, lo has oído bien. Detengámonos un segundo a pensar en esa palabra. No han dicho la más difícil, ni la más controvertida, ni siquiera la más polarizante. Esos son adjetivos de debate de televisión. Han usado la palabra destructiva. Estamos hablando de un nivel de daño casi nuclear, una acusación que la pone en una categoría propia, por encima de abdicaciones, escándalos sexuales y traiciones históricas. Es una sentencia, una marca de fuego. Pero la pregunta aquí, la que de verdad importa, no es si la etiqueta es justa o si se la merece. Eso es salseo para los tabloides. La verdadera pregunta es mucho más profunda, mucho más oscura. ¿Cómo hemos llegado hasta aquí? ¿Cómo el que iba a ser el cuento de hadas más moderno y esperanzador de la monarquía británica se pudrió por dentro hasta convertirse en el guión de una guerra sin cuartel, tan amarga y tan pública? Para entenderlo, tenemos que rebobinar, porque esta historia no empezó en un palacio, sino a miles de kilómetros, bajo el sol de California. Vamos a retroceder. Porque antes de ser duquesa de Sussex, antes de que su nombre se convirtiera en un arma arrojadiza en la guerra cultural, Meghan Markle era una chica de Los Ángeles. Y esto no es un detalle menor, es el código fuente de todo el conflicto. Ella no creció en un castillo escocés ni aprendió a montar a caballo antes que a caminar. Creció en el crisol de Hollywood,
Un lugar donde la ambición no es un pecado, sino una religión, y donde tu valor se mide por tu capacidad de ascender, de hacerte un nombre. Era una mujer birracial que tuvo que pelear el doble para ser vista, una actriz que luchó por cada papel secundario, por cada línea de diálogo en series que la mayoría ni recordamos. Se definía a sí misma como una mujer hecha a sí misma. Y lo era. Tenía un blog de estilo de vida de éxito, The Tick. Tenía opiniones. Hablaba de feminismo, de derechos, colaboraba con la ONU. Era, en definitiva, una mujer del siglo XXI, completa y compleja, dueña y señora de su propia historia. Ella no era una aristócrata de mejillas sonrosadas esperando a su príncipe en una torre de marfil. Ella ya era la reina de su propio castillo, un castillo que había construido ella misma, ladrillo a ladrillo, audición a audición. No buscaba que la rescataran, buscaba un socio. Esta es la mujer que entró en la vida del príncipe Harry. No era una hoja en blanco sobre la que la monarquía pudiera escribir sus reglas. Ya venía con su propio guión, uno que había tardado 35 años en perfeccionar. Y la maquinaria de palacio, esa entidad milenaria que funciona a base de tradición, silencio y obediencia, no está preparada para coprotagonistas. Solo admite un papel para las mujeres que entran, el de consorte sumisa, un rol secundario y silencioso. Imagínate el cortocircuito. Una fuerza de la naturaleza individualista y moderna que había aprendido a usar su voz como su principal herramienta, chocando de frente con una institución cuyo lema no oficial es «Nunca te quejes, nunca des explicaciones». Para el mundo, era la trama perfecta de una comedia romántica. Para el sistema, era un virus, una anomalía que no sabían cómo procesar. Y quizás, solo quizás, ese fue el primer problema, el pecado original del que nacerían todos los demás. La corona no fichó a una princesa de cuento, sino a una mujer con un plan, y eso, para ellos, era infinitamente más peligroso. Y luego estaba él, la otra mitad de la ecuación, el príncipe Harry. Si Meghan era una fuerza externa que amenazaba con reescribir el guión, Harry era la grieta interna en la muralla, la debilidad estructural que llevaba años esperando el empujón definitivo. Para entender esta historia, es tan crucial entender al hombre que quería escapar como a la mujer que le mostró la puerta de salida, porque Harry nunca fue el príncipe azul del cuento. Era el príncipe rebelde, el eterno segundón, y por encima de todo, era el niño roto por la muerte de su madre. Un niño que tuvo que caminar detrás del ataúd de su Diana a la vista del mundo entero, un trauma televisado que lo convirtió en un fantasma en su propia vida. La sombra de su madre lo definió todo. Él vio, en primera fila y a una edad devastadora, lo que la maquinaria de la corona y la prensa británica podían hacerle a una mujer que se atrevía a ser diferente, a sentir demasiado, a brillar más de la cuenta. Aprendió la lección más brutal de todas, que dentro de la jaula dorada, el amor y la humanidad son debilidades que el sistema castiga con una crueldad infinita. Mientras su hermano, el heredero, fue criado para convertirse en el pilar de esa institución, Harry siempre pareció incómodo, un prisionero de un destino que no había elegido y que, en el fondo, despreciaba. Sus años de fiestas, de escándalos, de disfraces inapropiados, la prensa lo vendía como la oveja negra, el royal inmaduro. Pero visto con distancia, todo aquello no eran más que gritos de auxilio. Eran los intentos desesperados de un hombre atrapado por sentir algo, cualquier cosa, más allá del peso asfixiante del protocolo. No quería ser un jarrón chino en un palacio, quería vivir. Por eso, Harry no buscaba una princesa de cuento que entendiera las reglas. Ya tenía de sobra en su familia y había visto a dónde llevaba ese camino. Sé lo que estaréis pensando, buscaba una salida. Y la encontró en el lugar más inesperado, en una actriz estadounidense divorciada y con una carrera propia, que probablemente no tenía ni la más remota idea de lo que significaba hacer una reverencia correctamente.
Encontró a alguien que no veía a un príncipe, sino a un hombre, alguien que no venía a formar parte de su mundo, sino que le ofrecía uno completamente nuevo. Fue una colisión de dos mundos, pero para ellos, en ese momento, fue amor. O quizás algo aún más poderoso, una promesa compartida de libertad. Megan no fue la causa de su rebelión, fue la catalizadora, la chispa que prendió una mecha que llevaba encendida casi 20 años. La boda fue un espejismo precioso. Y digo espejismo porque, por un día, pareció real. El mundo entero vio a un príncipe visiblemente enamorado y a una novia radiante, una producción de Hollywood con el presupuesto de una monarquía milenaria. Un coro de gospel cantando Stand By Me en la capilla de San Jorge, un obispo afroamericano citando a Martin Luther King. Fue un soplo de aire fresco tan potente que casi ahoga a la realeza más estirada. El mensaje era claro y estaba perfectamente calculado. La monarquía británica, por fin, entraba en el siglo XXI. Habían encontrado a su puente perfecto con la modernidad. Una mujer birracial, feminista y estadounidense. Lo tenía todo. La gente estaba flipando. El mundo entero compró ese cuento de hadas. Vieron la carroza, el vestido, el beso y pensaron, por fin han cambiado. Vieron a una institución que parecía dispuesta a evolucionar, a abrazar lo nuevo, y por un momento hasta la propia monarquía pareció creérselo. Necesitaban a Meghan casi tanto como Harry. Necesitaban esa inyección de glamour, esa conexión con una generación que ve a la realeza como una reliquia cara e irrelevante. Fue una campaña de marketing perfecta. El problema de los cuentos de hadas es que siempre esconden la letra pequeña. Y la letra pequeña de esta boda ya se estaba escribiendo, no con tinta de oro, sino con veneno. Mientras el mundo veía un romance, por dentro, en los pasillos de palacio, la maquinaria ya estaba chirriando. Empezó el salseo tóxico con su padre, Thomas Markle, una telenovela de tabloides que Palacio, con su habitual torpeza, no supo o no quiso gestionar. Empezaron los rumores sobre si Meghan hizo llorar a Kate por un vestido de dama de honor, el famoso Tiaragate sobre qué joya podía o no podía llevar. Pequeñas cosas, chismes aparentemente insignificantes, pero que eran mucho más. Eran las primeras grietas en la fachada perfecta, el anuncio silencioso del terremoto que estaba por venir. Ese día Meghan se casó con un hombre, pero también firmó un contrato con una institución, la firma, y en ese contrato las cláusulas más importantes son las que no se leen. La boda no fue el final feliz del cuento, fue el prólogo de una tragedia griega, un espejismo de modernidad que escondía una verdad inmutable. La maquinaria del poder no está diseñada para cambiar, está diseñada para asimilar a quienes entran en ella, y si no pueden ser asimilados, los tritura. Muy bonito todo, sí señor, pero la luna de miel iba a durar muy poco. Aquí es donde la comedia romántica empieza a convertirse en una película de terror psicológico. Imagínate la escena. Llegas a tu nueva familia política, a tu nuevo país, a tu nueva vida. Y de repente descubres que no puedes cerrar la puerta del coche tú misma porque no es protocolario, que no puedes opinar sobre política ni sobre absolutamente nada que importe, que no puedes abrazar a la gente con la espontaneidad que te caracteriza porque la realeza mantiene una distancia emocional y física, que el color de tus uñas tiene que ser neutro y que tus piernas deben estar siempre cubiertas por medias. Son cosas pequeñas, ridículas si lo piensas, pero juntas forman los barrotes invisibles de una jaula. Meghan llegó a la firma con la mentalidad de Hollywood, del vamos a cambiar las cosas desde dentro, del usaré mi plataforma para el bien. Era la energía proactiva y optimista de una californiana. Pero se topó con una institución que lleva 1000 años haciendo exactamente lo mismo, un dinosaurio burocrático que ve el cambio no como una oportunidad, sino como una amenaza mortal. Ella quería tener reuniones, proponer ideas, ser una royal trabajadora en el sentido moderno de la palabra.
Pero el trabajo de un royal no es hacer cosas, es ser, existir, representar, es cortar cintas, sonreír y callar. Su iniciativa, su ambición, que también le habían servido en su vida anterior, ahora eran vistas con sospecha, como si no entendiera su lugar. El choque no fue simplemente cultural, fue una colisión frontal entre dos sistemas operativos incompatibles, el del individualismo del siglo XXI contra el del colectivismo feudal. En su mundo, la espontaneidad era una virtud. En el mundo de la realeza, es un error que puede costar carísimo. En su mundo, tener voz era poder. En el de ellos, el verdadero poder reside en el silencio, en lo que no se dice, en el control absoluto de la narrativa. Ella quería conectar con la gente. El sistema está diseñado para mantener a la realeza separada de la gente, en un plano casi místico. La cosa es que la maquinaria de palacio no está diseñada para adaptarse a una nueva pieza. Está diseñada para que la nueva pieza se lime, se doble y se fuerce hasta encajar en el hueco que se le ha asignado. Meghan intentó ser su propia versión de una duquesa, una versión híbrida, pero para el sistema no hay híbridos. O estás dentro o estás fuera. O te conviertes en una de ellos o te conviertes en el enemigo. Y poco a poco, sin que el mundo exterior se diera cuenta, el sistema empezó a tratarla como lo segundo. Y entonces, cuando el enemigo interno ya la había identificado, entró en juego el enemigo externo. O quizás el aliado natural del enemigo interno. Hablemos de la prensa británica. Esa bestia insaciable y a menudo cruel que tiene una relación simbiótica y tóxica con la familia real. Es un pacto con el diablo. La corona les da acceso y salseo, y ellos, a cambio, ayudan a mantener el interés y la relevancia de la monarquía. Pero este pacto tiene una regla no escrita. Siempre tiene que haber un villano. Y los tabloides, que al principio la adoraban como a un soplo de aire fresco, encontraron en Meghan a su villana perfecta. Una villana mucho más jugosa que la aburrida y perfecta Kate. Empezó el juicio por goteo, un titular negativo un día, una foto poco favorecedora al siguiente, una historia anónima de un trabajador de palacio que la acusaba de ser difícil. Lo llamaron duquesa difícil. Se metían con todo. Si se tocaba la tripa de embarazada, la acusaban de buscar atención. Si no se la tocaba, de ser una madre fría. Si gastaba en ropa cara, era una derrochadora que insultaba al pueblo británico. Si repetía un vestido, era una tacaña que no respetaba su nuevo estatus. No podía ganar. Cada gesto era analizado bajo una lupa de mala fe. Cada palabra era sacada de quicio. Cada intención era retorcida hasta convertirla en algo siniestro. Se creó una narrativa tóxica, a menudo con tintes racistas y misóginos, que la pintaba como una revista de Hollywood, una mujer calculadora que había atrapado al príncipe vulnerable. La comparativa con Kate era constante y siempre salía perdiendo. Mientras a Kate se la alababa por exactamente las mismas cosas, a Meghan se la crucificaba. Comían aguacates las dos, pero el de Meghan, según un titular, estaba alimentando la sequía y el asesinato. Claro que sí, guapi. El doble rasero no era sutil, era una bofetada en la cara. Y lo más doloroso para Harry, lo que activó todas las alarmas de su trauma infantil, fue ver que la firma, su propia familia, parecía no hacer nada para detenerlo. Vio repetirse la historia de su madre. Una mujer aislada, devorada viva por los lobos de la prensa, mientras los que debían protegerla miraban hacia otro lado. Quizás porque una prensa distraída con Meghan era una prensa que no se metía con otros miembros de la familia. El mensaje que recibieron fue aterrador. Estáis solos en esto. La guerra ya no era una batalla cultural dentro de palacio, se había convertido en un asedio público y los muros empezaban a estrecharse peligrosamente. Aquí es donde la historia se vuelve realmente oscura. Porque el ataque de la prensa y el frío del palacio crearon la tormenta perfecta para lo que vino después, un aislamiento brutal.
Por fuera, la imagen era perfecta. Vivía en un palacio, llevaba tiaras, viajaba por el mundo. Era el epítome del cuento de hadas. Pero por dentro se estaba ahogando en silencio. La jaula, aunque dorada, seguía siendo una jaula. Le quitaron las llaves de su coche, su pasaporte, sus redes sociales. Su conexión con el mundo exterior ahora estaba completamente filtrada por la misma institución que sentía que no la protegía. Pasó de ser una mujer independiente y con una red de apoyo global a una prisionera en una fortaleza de lujo. La soledad, según confesaría más tarde, era tan aplastante, tan total, que la llevó al límite de su salud mental, y aquí es donde tenemos que detenernos, porque esto es lo más grave de todo. En una entrevista que sacudiría los cimientos de la monarquía, Meghan confesó que, durante su primer embarazo, tuvo pensamientos suicidas activos y constantes. Simplemente ya no quería vivir, dijo. Lo más aterrador fue su siguiente revelación. Cuando reunió el valor para pedir ayuda a los altos cargos de la institución, cuando les dijo que necesitaba tratamiento psiquiátrico, la respuesta fue un no rotundo. ¿La razón? ¿No sería bueno para la institución? Pensemos en la crueldad de esa frase. La imagen de la firma era más importante que la vida de uno de sus miembros. En ese momento, para Meghan, la monarquía dejó de ser una familia política disfuncional para convertirse en un peligro mortal. Se dio cuenta de que el sistema no solo no iba a protegerla, sino que estaba dispuesto a sacrificarla para protegerse a sí mismo. No hay nada más aterrador que pedir ayuda a gritos en una habitación llena de gente y que todos finjan que no te oyen. Para Harry, esto fue la confirmación de su peor pesadilla. Estaba viendo la historia repetirse ante sus ojos, pero de una forma aún más siniestra. Vio el mismo patrón de acoso mediático y abandono institucional que había destrozado a su madre, pero esta vez dirigido a su esposa embarazada. El trauma de su infancia se convirtió en pánico. Se dio cuenta de que quedarse era arriesgarse a perder a otra mujer que amaba. Ya no era una cuestión de felicidad o de encajar. La narrativa había cambiado drásticamente. Ya no era la historia de una princesa triste, era la historia de una mujer que solo quería sobrevivir. Y la de un hombre aterrorizado que entendió que, para salvarla, tendría que hacer lo impensable. Así que hicieron lo impensable. El 8 de enero de 2020, sin previo aviso a la reina ni al resto de la familia, publicaron un comunicado en Instagram. Un post. Anunciaron al mundo que daban un paso atrás como miembros senior de la familia real. La palabra que usó la prensa, Mexit, es pegadiza, pero trivializa lo que realmente fue, una abdicación en toda regla. Una bomba nuclear lanzada directamente al corazón de la institución. No fue una petición, fue una declaración de independencia. El castillo de naipes se venía abajo en tiempo real y a la vista de todo el planeta. Para el mundo, especialmente para la prensa británica y los tradicionalistas, esto no fue una decisión, fue una traición, una falta de respeto monumental a la reina, al deber, a la historia. Fue visto como el acto de egoísmo definitivo de una pareja malcriada que quería los privilegios de la realeza sin ninguna de sus responsabilidades. Se les acusó de querer comerse el pastel y guardarlo, de querer ser royals a tiempo parcial, una especie de franquicia de la monarquía en Norteamérica. La furia fue, y sigue siendo, inmensa. Pero si lo miras desde su perspectiva, desde el interior de esa jaula dorada donde uno de los dos sentía que se ahogaba literalmente, la decisión no fue un capricho. Fue un acto de desesperación. Una huida fue la única salida que vieron para salvarse a sí mismos y a su incipiente familia del destino que Harry creía inevitable. Fue su no definitivo a la maquinaria. Rompieron el pacto no escrito que ha sostenido a la monarquía durante siglos. La corona te da un privilegio inimaginable y tú, a cambio, le entregas tu vida, tu voz y tu alma. Ellos miraron ese contrato y decidieron que el precio era demasiado alto. La negociación que siguió fue, según todas las fuentes, tensa y dolorosa. La reina, dicen, tenía el corazón roto.
pero la institución, fría como el acero, se movió para contener el daño. El veredicto fue brutal, o dentro o fuera. Y si era fuera, sería sin títulos, sin patrocinios, sin seguridad financiada por el contribuyente. Un corte limpio, un exilio. Para Harry significaba renunciar a todo lo que había conocido, su país, su familia, sus rangos militares. Fue el sacrificio definitivo, el punto de no retorno. El príncipe había elegido a la mujer por encima de la corona. Y al hacerlo, sin saberlo, acababa de declarar una guerra que se libraría, no en un campo de batalla, sino en el plató de televisión más grande del mundo. Si su marcha fue un terremoto, la entrevista con Oprah Winfrey fue la bomba atómica. Fue el clímax de todo, el momento en que la Guerra Fría se convirtió en una guerra caliente y televisada. Sentados en un jardín californiano con la reina de la televisión estadounidense, Harry y Meghan hicieron lo que la familia real más teme: rompieron el código de silencio. Contaron su versión de la historia, sin filtros, sin intermediarios de palacio. Y las revelaciones cayeron sobre Buckingham como fuego del cielo. Fue un acto de catarsis personal y, al mismo tiempo, un acto de guerra calculado. Soltaron la bomba más devastadora de todas casi de pasada. Meghan reveló que durante su embarazo hubo conversaciones dentro de la familia sobre cuán oscura podría ser la piel de su hijo Archie. Racismo. En el corazón de la monarquía del siglo XXI. La acusación fue tan explosiva, tan absolutamente demoledora, que dejó al mundo sin aliento. De repente, esto ya no era un drama familiar sobre protocolo y tabloides, era algo mucho más feo. Era la confirmación de las peores sospechas sobre una institución anclada en un pasado imperialista. Pero no se detuvieron ahí. Contaron la historia de la negativa de Palacio a darle ayuda psiquiátrica a Meghan. Revelaron que fue Kate quien hizo llorar a Meghan, y no al revés, y que la institución lo sabía, pero se negó a corregirlo, permitiendo que Meghan fuera la villana. Harry habló de sentirse atrapado por el sistema, igual que su padre y su hermano, una afirmación que dinamitaba la imagen de unidad familiar. Y por si fuera poco, confesó que su padre, el futuro rey, había dejado de cogerle el teléfono. La entrevista fue un misil teledirigido. Cada revelación estaba diseñada para desmantelar la mística de la monarquía, para exponerla no como una familia de semidioses, sino como un nido de víboras disfuncional, insensible y anticuado. Por primera vez en la historia reciente, no eran los tabloides ni los biógrafos no autorizados quienes contaban los secretos. Eran ellos, los de dentro, los que habían vivido en el corazón de la bestia. Y el mundo, la verdad, se quedó completamente flipando. La respuesta de Palacio, días después, con esa frase ya icónica de los recuerdos pueden variar, no hizo más que echar gasolina al fuego. Ya no había vuelta atrás. La guerra era total, y el daño, quizás, irreparable. Y así, la guerra dio paso a una especie de paz armada. Ahora, libres de la corona, Harry y Meghan se han instalado en su fortaleza de Montecito, California, y desde allí intentan construir su propia versión de la realeza, una realeza 2, una monarquía de marca personal. Han creado su fundación, Archewell, han firmado contratos millonarios con Netflix y Spotify. Han lanzado documentales, podcasts y Harry ha publicado Spare, una biografía que es básicamente la segunda parte de la entrevista con Oprah, pero con más munición. Por fin han conseguido lo que tanto ansiaban, el control absoluto sobre su propia narrativa. Ya nadie les dice de qué pueden hablar, qué pueden vestir o a quién pueden abrazar. Son los reyes de su propio reino californiano. Pero aquí viene la gran ironía de toda esta historia. La cosa es que, al escapar de la jaula dorada de la monarquía, se han metido de cabeza en otra jaula, una quizás aún más implacable, la jaula de la opinión pública y la relevancia comercial. Antes, su trabajo era existir. Ahora, su trabajo es producir contenido. Tienen que justificar esos contratos millonarios, tienen que mantenerse en el candelero, tienen que seguir siendo interesantes para un público que se cansa rápido.
Ya no sirven a la corona, sirven al mercado. Y este nuevo rol les ha traído un nuevo tipo de escrutinio. Ahora, cada movimiento es juzgado bajo una nueva lupa, la de la hipocresía. Predican sobre el cambio climático mientras viajan en jets privados. Piden privacidad mientras lanzan un documental sobre su vida privada. Se quejan de la intrusión de la prensa mientras conceden entrevistas exclusivas. Para sus críticos, esto es la prueba definitiva de que todo fue siempre un plan calculado para monetizar su estatus real sin ninguna de las ataduras. Para sus defensores, es simplemente el peaje que tienen que pagar para ser financieramente independientes y poder contar su verdad. Han conseguido la libertad, sí, pero esa libertad tiene un precio muy alto. Han cambiado el protocolo rígido de la corte por las demandas implacables del ciclo de noticias y el mercado de las celebridades. Se han convertido en otra cosa. Ya no son royals en el sentido tradicional, son una marca. Y como cualquier marca, ahora dependen enteramente de la percepción del público para sobrevivir. Un público que es mucho más volátil y mucho menos leal que la vieja e inmutable maquinaria a la que decidieron enfrentarse. Y así, volvemos al principio. A esa palabra tan fea, tan cargada, destructiva. Después de todo este viaje, ¿por qué esa palabra? ¿Por qué no rebelde, incomprendida o ambiciosa? Porque lo que Meghan hizo, con Harry como su principal socio y catalizador, fue mucho más profundo que simplemente romper las reglas. Lo que hizo fue cometer el pecado capital, el único verdaderamente imperdonable para una institución como la monarquía británica. Destruyó el misterio. Le quitó el filtro de Instagram a la corona. Pensemos en ello. La monarquía sobrevive gracias a una ilusión colectiva. La ilusión de que son diferentes, de que son especiales, de que hay una especie de magia divina en su linaje. Se alimentan del silencio, del protocolo, de la distancia. Viven detrás de un velo de misticismo cuidadosamente tejido durante siglos, y Meghan no se limitó a correr ese velo, lo prendió fuego. Con la entrevista de Oprah y todo lo que vino después, expuso a la familia más famosa del mundo como lo que quizás son en el fondo, una familia disfuncional, con sus celos, su racismo casual y su incapacidad para hablar de salud mental. Los humanizó de la peor manera posible. No se limitó a jugar mal el juego al que todos sus predecesores habían jugado. Lo que hizo fue darle una patada al tablero, poner las piezas en el suelo y explicarle al mundo entero que las reglas estaban amañadas. Expuso la maquinaria, señaló los engranajes oxidados y reveló que el emperador, a veces, va completamente desnudo. Mostró la crueldad del pacto no escrito con la prensa, la frialdad de la institución frente al sufrimiento humano y la hipocresía de una familia que predica servicio público mientras, según su testimonio, ignora las súplicas de uno de los suyos. Para la firma, esto es destrucción en su forma más pura, porque una vez que se rompe la magia, es casi imposible volver a recomponerla. Una vez que el mundo ha visto los trapos sucios, ya no puede dejar de verlos. Meghan y Harry no solo dañaron la imagen de ciertos individuos, atacaron los pilares mismos sobre los que se sostiene toda la estructura, la unidad, el deber y, sobre todo, el silencio. Para una institución cuya supervivencia depende de la fachada, alguien que decide demolerla desde dentro no es solo una figura incómoda, es una amenaza existencial. Es para ellos la definición misma de destructiva. Al final, la historia de Meghan Markle no es solo sobre ella, ni siquiera sobre Harry. Es una historia sobre nosotros. Sobre el choque inevitable entre la tradición y la modernidad, entre el deber institucional y la salud mental individual, entre el silencio de las viejas generaciones y la voz de las nuevas. Ellos dos solo fueron el catalizador que hizo explotar una tensión que llevaba acumulándose décadas, desde los tiempos de Diana. Su historia nos obliga a hacernos preguntas incómodas sobre estas instituciones que heredamos del pasado. ¿Siguen teniendo sentido en el siglo XXI? ¿Puede una monarquía sobrevivir a la era de la transparencia total? Entonces, ¿cuál será su legado?
Será recordada como la mujer egoísta que rompió la familia real por pura ambición, la que le quitó al mundo la magia de su cuento de hadas. ¿O será vista como una figura revolucionaria, la mujer que se negó a ser silenciada y expuso las verdades incómodas de una institución anticuada, forzándola a mirarse en un espejo que no le gustaba nada? ¿Fue una villana maquiavélica o una víctima que decidió contraatacar? Probablemente, como en todas las buenas historias, fue un poco de ambas cosas. Quizás su verdadero legado no sea la destrucción, sino la conversación. Obligaron a todo el mundo a hablar de temas que eran tabú. El racismo, la salud mental en una de las familias más rígidas del planeta, el papel de la prensa en la creación de narrativas tóxicas. Tal vez no destruyó la corona, sino el espejo mágico en el que la corona se miraba, ese que siempre le devolvía una imagen perfecta e intocable. Ahora, el espejo está roto y la imagen que devuelve está llena de grietas, mostrando las imperfecciones y las contradicciones que siempre estuvieron ahí, pero que nadie se atrevía a señalar. Independientemente de lo que pienses de ella, de si la amas o la odias, una cosa es innegable. La historia de la monarquía británica ahora tiene un antes y un después de Meghan Markle. Ella y Harry abrieron una herida en el cuerpo de la institución, y esa herida, aunque algún día cicatrice, siempre dejará una marca. La marca de una colisión brutal entre dos mundos que no supieron o no quisieron entenderse. Y esa, amigos, es una imagen que ya nunca, nunca podrán borrar. Pues eso ha sido todo por el video de hoy. Espero que os haya resultado muy interesante. La historia, como veis, tiene muchísimas capas. ¿Tú qué piensas? ¿Fue una víctima, una villana o algo mucho más complicado que todo eso? Me encantaría leer tu opinión en los comentarios. Y si no sabes qué comentar, que siempre se agradece, me puedes dejar este emoticono de una corona en los comentarios y yo te daré un corazón tan pronto como pueda. Gracias por ver Finalmente lo confesaron. No olviden suscribirse a Finalmente lo confesaron y activar las notificaciones para que no se pierdan ninguna de estas historias. Y ahora sí, sin nada más que decir, nos vemos en la próxima. ¡Ciao!